Si quieres crear agentes de voz con inteligencia artificial que realmente funcionen, hay una parte clave que no puedes ignorar, la ingeniería de prompts. Pero ojo, esto no es como usar ChatGPT, donde puedes ir ajustando tu mensaje poco a poco. Aquí te lo juegas todo en un solo prompt. Por eso, en este vídeo te voy a compartir 10 tips esenciales para que diseñes agentes de voz profesionales. Y si te quedas hasta el final, te regalo un tip extra que marca la diferencia absolutamente. Tip número 1. Escribe el prompt en inglés y el output en español. ¿Qué quiero decir con esto? En la documentación de Retail te dicen claramente que siempre va a tener mejores resultados cuando escribimos el prompt en inglés. Lo que no debería de ser un problema para nosotros, porque solamente tendríamos que hacer el prompt en castellano, pedirle a ChatGPT que nos lo ponga en inglés y lo pegamos directamente en nuestro asistente. Lo único sería ponerle en el prompt que el output de la respuesta siempre ha de ser en español. Tip número 2. Formato Markdown. Si habéis estado en el campo de la inteligencia artificial, sabréis qué es el formato Markdown. Es una especie de estructura que facilita la lectura y comprensión por parte de la inteligencia artificial. Y si no sabéis cómo utilizarlo, no os preocupéis porque lo podéis hacer con ChatGPT. Primero le escribís el prompt en lenguaje normal y lo copiáis. Segundo, le pedís a ChatGPT que ese prompt lo pase a código Markdown. Y tercero, lo pegáis directamente en vuestro agente de llamadas y listo. Tip número 3. La estructura del prompt. Esta es una de las partes más importantes. En la documentación de Retail te dejan directamente cuál es la estructura ideal que hay que seguir. Y sería esta. Sería la identidad como paso número 1, que sería quién es el agente y algo de contexto del agente. El paso 2 sería el estilo, que sería que fuera conciso, por ejemplo, o conversacional, etc. Después una guía de respuestas. Por ejemplo, pregunta de una en una, no digas que estás ejecutando variables, etc. El paso 4 serían las tareas, que esta es la parte más importante de todo el prompt. Y es básicamente estructurar por pasos con lógica condicional lo que quieres que haga tu agente. Y por último serían los ejemplos. Es importante que incluyáis las variables y las funciones a la hora de hacer los ejemplos, para que después sea más sencillo de entender para la gente cuando tiene que utilizar esas funciones. También es importante en los ejemplos utilizar recursos de humanización, que os explicaré más adelante. Tip número 4 es utilizar el Wait for User Response, que es básicamente que se espere a que el usuario hable. Esto lo podemos utilizar para asegurarnos que la gente haga cada pregunta por separado, ya que muchas veces el agente nos hace todas las preguntas seguidamente y eso no es lo que queremos. Queremos que haga una pregunta, que el usuario responda, que después haga otra pregunta y que el usuario responda. Entonces, si estamos probándolo y tenemos ese problema, Wait for User Response debería de solucionar. Tip número 5 es utilizar la variable de fecha en zona horaria exacta. Muchas veces cuando estamos haciendo un agente para que gestione citas, calendarios, etc., tenemos el problema y es que la IA en sí no sabe qué día exacto es hoy. Entonces, a la hora de conversar con la persona, es necesario que sepa en qué día estamos, por si por ejemplo nos dice que quiere agendar cita mañana a las 3, ya que si no sabe qué día es hoy, no sabe qué día es mañana. Por lo tanto, la solución sería escribir esta variable, que sería current time y vuestra zona horaria. En mi caso es Europe Madrid porque estoy en España. Tip número 6. Números y cifras. Una de las cosas que le cuesta a la gente de llamadas es pronunciar bien los números de teléfono, por lo que la solución sería deletrearle en el prompt cómo debe de responder cuando quiere decir un número de teléfono. Un ejemplo de prompt sería: debe pronunciarse como 41589232. Es decir, en vez de ponerle el número, tenemos que poner cómo se escribe cada número. Otra cosa importante es que podemos utilizar pausas con los guiones. Por ejemplo, 2-1-3. Esto facilita todavía más la comprensión lectora de la gente para pronunciar los números. O incluso, si seguimos teniendo problemas, podemos hacer pausas más largas, con varios guiones entre los números. Continuando con el tip número 7 y 8, sería el tartamudeo y las vacilaciones. A veces hacer más tonto a tu agente lo hace más humano y menos robótico, pero hay que utilizarlo con cautela para no sobrepasarnos. Por ejemplo, podemos utilizar la técnica del tartamudeo, como por ejemplo no sé o espera un segundo, o las vacilaciones, que son como añadir rellenos verbales. Por ejemplo, estaba pensando en eso. Todo este tipo de técnicas humaniza a la gente haciéndolo menos robótico. Tip 9 y 10 serían las pausas y el énfasis emocional. Las pausas se pueden utilizar mediante signos como los puntos suspensivos o los guiones, para marcar silencios breves o reflexivos en la conversación. Un ejemplo sería: yo no sé cómo decir esto.
Para ese espacio de tiempo pondríamos los puntos suspensivos. La técnica del énfasis emocional consigue reflejar emociones intensas o cambios de tono, y esto lo utilizamos mediante las mayúsculas o los signos de puntuación. Un ejemplo sería no puedo en mayúscula, puntos suspensivos, no puedo creerlo, o bueno, eso es todo, supongo. Estas dos técnicas también ayudan a la humanización de nuestro agente. Ahora sí que sí, enhorabuena a los que habéis llegado hasta aquí porque os vais a llevar el tip extra, que son los ejemplos de conversación. Parece que no, pero los ejemplos de conversaciones marcan la diferencia entre un agente profesional y uno que no lo es. Utilizando ejemplos de interacciones comunes entre el agente y el usuario, podemos hacer que la conversación sea mucho más fluida, natural y dinámica. Yo aquí he extraído un ejemplo de conversación de uno de mis agentes, para que veáis cómo es el formato. Se pondría ejemplo de saludo y apertura, por ejemplo, y ponemos Carla es el asistente, ¿y qué diría Carla? Hola, soy Carla, la recepcionista de nombre de la clínica. Usuario, quiero reservar una cita con dermatólogo, bla bla bla. Y como veis es importante utilizar las variables dentro de los ejemplos, para que después el agente sepa cuándo hay que extraerlas a la perfección y minimizar los errores. Como podéis ver también estoy utilizando la variable de fecha en la zona horaria específica, en España en este caso, pero esto solamente es un ejemplo de uno de mis agentes, así que ya veréis que cuando empecéis a utilizar ejemplos de conversación en el prompt de vuestros agentes, la diferencia va a ser brutal. Vale, y ahora ya sabes cómo hacer un prompt profesional para tu agente de llamadas, pero te sigue faltando la clave para que tus agentes tengan éxito. Y esta parte son las acciones. Así que pincha en el siguiente vídeo donde te explico cómo conectar tu Google Calendar a tu agente de retail en 5 minutos. Nos vemos en el siguiente vídeo.